Bien, gracias. Bien, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a través de esta plataforma de USAMEDIC. Soy el doctor Francisco Rojas, médico anestesiólogo, y hoy día vamos a hablar todo referente a lo que es anestesia local, regional, anestesia general y también los componentes como opioides, bloqueadores neuromusculares, etc. Bien, para no ir perdiendo un poco de tiempo y avancemos, vamos a tener la siguiente. Esos son los tópicos que vamos a ir desarrollando con respecto a los anestésicos en general. Como una introducción, recordemos siempre en lo que es anestesia, hablamos de anestesia regional, anestesia general, y dentro de anestesia general usamos agentes inhalatorios, agentes endovenosos, relajantes musculares y opioides. Y dentro de la anestesia regional siempre vamos a hablar de lo que son los anestésicos locales. ¿Cuál es el deseo, el objetivo de usar un anestésico local? Bloquear reversiblemente la conducción del nervio y producir pérdida de la sensibilidad sin pérdida de la conciencia. Entonces quiere decir que cuando utilizamos un anestésico local, estamos bloqueando la conducción en forma reversible y finalmente se mantiene la conciencia. Albert Niemann sintetiza el primer anestésico el año 1860, que es la cocaína, pero no es hasta 1884 que el doctor Karl Kohler comienza a hacer el uso de la misma, especialmente en una parte ocular. Bien, esto es más o menos la historia de todos los anestésicos locales, cómo fueron sintetizando y cómo fueron en la clínica. Por ejemplo, el primer anestésico que se sintetizó fue el año 1860, como dice acá el doctor Alberto Niemann. Y luego recordar siempre que el año 1884 se introdujo en la clínica. Quiero también mostrarles, el señor Kohler fue el que inicia el uso de este agente anestésico en una anestesia ocular. Luego de la cocaína vinieron otros agentes como aquí la lidocaína. La lidocaína ingresó el año 1943, se sintetizó, pero en la parte clínica ingresó el año 1947. Y este anestésico se mantiene hasta la fecha. Hasta la fecha. Entonces, luego de la lidocaína, fueron también sintetizándonos como la cloro, la mepi, la pilocaína y la bupi, que le estamos dando una orientación. Fue sintetizado en 1957 e ingresó a la práctica clínica 1963. Pero era un producto que tenía mucha cardiotoxicidad. Mucha cardiotoxicidad, y finalmente una de las empresas que eran básicamente los que estaban al frente comenzaron a sintetizar un nuevo producto llamado ropivacaína, que ya tenía una característica diferente a la bupi, porque eso era un levoisómero. Y miren, el año 57 y el año 97 ingresó a la clínica. Pero los responsables de la bupivacaína no se quedaron contentos y finalmente separaron esta molécula racémica en dos, en levobupivacaína y dextrobupivacaína. Y la levobupi también tenía efecto cardiotóxico, pero era menos intenso y necesitaba mucho más dosis. Y por eso es que ahora se está usando mucho la levobupi. También se está usando la ropivacaína en algunos países y la lidocaína.
Esta diapositiva quiero mostrarles como recuerdo de farmacología, especialmente la farmacocinética y farmacodinamia. Los anestésicos locales son bases débiles, con un pKa de 7.6 a 8.9, poco solubles en agua, y debido a ello se presentan en soluciones ácidas. Aquí viene para poder mencionar a un pH de 3 a 6 que incrementan su estabilidad. Entonces, como un recuerdo para todos los que nos están siguiendo a través de esta plataforma y también para los colegas que nos están acá presencialmente siguiendo, los fármacos podemos hablar de acuerdo a su característica físico-química, son ácidos y son bases. Puede ser ácido fuerte y puede ser ácido débil. Puede ser base fuerte o base débil. Pero de todas maneras hay ácidos débiles y bases fuertes. Entonces, ¿qué característica tiene un ácido débil y qué característica tiene una base débil? Quiero ver si tenemos acá hacer la parte. Suponiendo que esta bebida es un fármaco que está almacenado en esta ampolla o en este frasco. Normalmente, en este frasco, encontramos dos componentes que están prácticamente formando parte del contenido. Un componente se llama la forma ionizada, que lo estamos viendo acá, que es hidrosoluble, no difusible y estable. Y el otro grupo es lo no ionizado, que es liposoluble, difusible e inestable. Entonces nosotros como empresas, como grandes laboratorios, vendedores de fármacos, ¿en qué forma tenemos que venderlo para que tenga una fecha de vencimiento de varios meses, 1 año a 2 años? De todas maneras debemos recordar que debe estar en forma ionizada y no en forma no ionizada. Bien, entonces viene el agregado. Un ácido débil, para encontrarlo en forma ionizada, el pH de la solución tiene que ser alcalino. Repito, un ácido débil, para que se encuentre en esta forma ionizada, debe estar a un pH ¿de qué? Alcalino. Bien, al revés, una forma no ionizada, una base, para que esté en forma ionizada, tiene que tener un pH ácido. Lo vuelvo a repetir. Un ácido débil, para que esté en forma ionizada, tiene que estar en pH contrario. ¿Cuál es su pH contrario? Una base. Al revés, una base débil, para estar en forma ionizada, tiene que estar a pH contrario, ácido. Y de esa forma está en forma ionizada. Entonces vamos a tener la siguiente relación. Si yo regreso a la diapositiva, ¿qué son los anestésicos locales? Bases débiles. Entonces, ¿qué pH tiene que tener la solución? Ácida, para que de esa manera tenga mayor estabilidad y dure más. Y aquí tenemos esta grafiquita debajo. Miren, el rojo es la forma no ionizada y este plomo o no sé qué color podría ser es ionizada. ¿Qué es el anestésico local base? Entonces estamos hablando que a este pH básico, ¿qué predomina del anestésico local? La forma ¿qué? No ionizada. Quiere decir, ¿y a este medio ácido qué predomina? La forma ionizada. Eso es lo que le dije. Una base en un medio contrario predomina la forma ionizada. Pero en su mismo medio, ¿qué predomina? La forma no ionizada.
¿Estamos de acuerdo? Entonces ya con esto quedamos clarísimo. Muy bien. A veces nos gusta saber que este es un anestésico local y que tengo forma ionizada y no ionizada. Y a mí me gustaría saber cantidad de forma ionizada y cantidad de forma no ionizada. ¿Habrá algo que nos pueda ayudar? Sí, hay una ecuación de Henderson-Hasselbalch que es para las bases débiles y también para los ácidos débiles. Ahora, pero el doctor Rojas, revisando farmacocinética, observó esta formulita, que es más o menos una idea que no me da cantidad, pero sí me da predominancia. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de este anestésico local. Si es un ácido débil y le introduzco el pK del fármaco, ¿hola? Y le introduzco el pH del medio, igual pK y pH. Igual si es una base débil, igualito yo le voy a introducir. Vamos cogiendo la aspirina, para darles una idea, la aspirina. ¿Qué pK tiene la aspirina? 3.5. 3.5. Anoten ahí aspirina, 3.5. Y le vamos a someter a dos pHs. A pH del estómago, que es 2.5, y a pH del intestino, que es 6. Ya tenemos entonces el fármaco, el pK y dos medios diferentes. Viene la pregunta. Como la aspirina es un ácido débil, ácido acetil ¿qué? Salicílico, entonces colocamos acá 3.5 y el estómago ¿cuánto? 2.5. ¿Cuánto es la nota? 1. ¿Qué predomina? Quiere decir que un ácido débil en su mismo medio predomina la forma no ionizada. Si fuera un buen lugar donde el estómago se puede absorber el fármaco, ¿se absorbería o no se absorbería? Sí, porque la forma no ionizada es liposoluble y tiene capacidad, como hemos dicho acá, ¿de qué? ¿Tiene capacidad de qué? De difundir. ¿De acuerdo? Muy bien. Regreso otra vez. En el intestino, le sigo colocando yo el pK de ¿cuánto? De 3.5 menos ¿qué? Menos 6. ¿Cuánto sale? Menos 2.5, menor de 0. ¿Qué predomina? Ionizada. Un ácido débil en un medio contrario, ¿qué predomina? ¿Qué hemos dicho hace rato? La forma ionizada. Entonces ya tenemos para un ácido. Ahora nos vamos con una base. La base voy a colocarle diazepam. El diazepam tiene el mismo pK que la aspirina, 3.5. Pero ¿cuál fórmula debo aplicar? ¿Esta fórmula o la de abajo? La de abajo, porque el diazepam es una base débil. El diazepam es una base débil. Entonces coloco 3.5 menos 2.5. ¿Cuánto es igual? 1. ¿En dónde estoy? Acá. ¿Qué predomina? Quiere decir que el diazepam en el estómago está en forma ¿qué? ¿Se absorbe o no se absorbe? Entonces, avanzo. ¿La forma ionizada que hice? ¿Ah? No se difunde, no se absorbe, no se reabsorbe, etc. Regreso otra vez acá. En el intestino, 3.5 menos 6. ¿Cuánto sale? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Qué predomina? Quiere decir que el diazepam en su mismo medio que es pH alcalino está en forma que no
¿Se absorbe o no se absorbe? Sí se absorbe. Eso más o menos es el panorama. Igual usted lo complementa con un anestésico local. Este anestésico local en su mismo medio está en forma ¿qué? Y en medio contrario, que es un ácido, está en forma ¿qué? Ionizada. Pero el fabricante lo mantiene en un medio. ¿Qué medio lo mantiene para que dure más? ¿En forma qué? En forma ácida. Ácida. Por si acaso los laboratorios no son panadería. No vayan a olvidarse eso. Una panadería hace, por ejemplo, él hace más o menos un estudio. ¿Cuántos vecinos vienen a comprar pan? Bueno, vienen a comprar pan, 100 soles de pan. Bueno, de repente por ahí viene un vecino que con su visita, vamos a hacer 110 soles. De repente llegó la tarde y solo vendió los 100 soles y le sobró. ¿Y qué hace con ese pan? Lo guarda y le pone un costado para que sumado todos los días que haga budín. Pero el laboratorio no, cuando se vence, ¿qué hace? Lo lleva a un lugar y lo desecha. Aunque a veces haya en nuestro Perú, especialmente por el mercado central, donde venden medicamentos pasados con cambio. ¿Cierto? ¿Se entendió esta parte? Perfecto, avanzo. Normalmente los anestésicos locales o fármacos tienen características espaciales. Normalmente podemos decir que esta parte que ustedes están observando acá, ¿no? Un isómero, estereoisómero, tiene dos componentes. Esta es la parte levo y esta es la parte destro. Aparentemente se ve igual, pero no es igual. Y esto significa que todos los anestésicos con capacidad quiral, como la mepivacaína y la bupi principalmente, la mayoría se nos ofrecen en una forma racémica, que está la combinación de los dos. Está formulada por una forma levogira y una forma destrogira, 50-50. Y se ha observado que la forma racémica de la bupivacaína es muy cardiotóxica. Por lo tanto, había que separarlos en levo bupi y destro bupi. Y se vende la levo bupi como con menos riesgo de toxicidad. Muy bien, ¿de dónde vienen los anestésicos locales? Tenemos dos grupos de anestésicos locales, de acuerdo a su clasificación química, los aminoésteres que derivan del precursor ácido benzoico y la aminoamida de la anilina. Entonces, ¿quiénes son aminoésteres? Veamos acá. Por ejemplo, la cocaína es un aminoéster, la procaína un aminoéster, la benzocaína un aminoéster, la tetracaína aminoéster y la cloroprocaína aminoéster. ¿De dónde derivan? Del ácido benzoico, del ácido benzoico. Luego tenemos las aminoamidas que derivan de la anilina. Tengo la lidocaína, la prilocaína, la etidocaína, la mepivacaína, la ropivacaína y la bupivacaína. Y acá lo estamos agrupando ya en dos grupos, los ésteres, los aminoésteres y los aminoamidas. Solo recordarles que los aminoésteres derivan del ácido benzoico y las aminoamidas de la anilina. Luego viene cómo se metabolizan o se degradan. Este grupo que está en este lado de acá, que tiene que ver con los aminoésteres, por acción de esta enzima plasmática llamada colinesterasa, se transforma en este metabolito llamado PABA. Y este PABA, ácido paraminobenzoico, tiene capacidad, ¿qué dice? Alergénica. ¿Cuánto de los fármacos aminoéster dan alergia? Menos de 20%. Mayormente mencionan 10%, 12%, 14%, pero menos de 20%. Y las aminoamidas se degradan en el hígado a través de este microsoma hepático,
llamada amidasa, pero no hay metabolitos alergicantes. Entonces, cuando viene la pregunta, anestésicos locales que son alergizantes, que pueden producir alergia, ¿qué usted respondería? Aminoésteres. Aminoésteres. De repente le vienen 4 productos de aminoésteres, le viene de repente, ¿no?, la procaína, la tetra, la cloro, la benzo y le viene la bupi. ¿Cuál no es alergizante? La bupi, porque no tiene metabolito PABA. Muy bien, estos son la estructura química y sus componentes. El anestésico local tiene 3 partes: la parte no polar, que es lipofílica, la parte intermedia, anfipáticas, y la parte polar, que es hidrofílica. Normalmente, cuando un anestésico local va a pasar la membrana, y la membrana es un componente lipoproteico, ¿verdad? Lipoproteico, 2 lipídicos y una proteica. Y tiene que pasar. ¿Por cuál va a tratar de ingresar? ¿Va a ingresar a través de esta molécula, de esta parte no polar, o a través de esta polar? Esta polar es hidrosoluble, el de acá es liposoluble. ¿Por cuál tiene que empezar? Por la parte no polar. Y con esta parte que tienen acá, con este bloquea el canal. Entonces ingresa a través de la parte no polar y luego dentro de la célula bloquea el canal de sodio. Y ahí tenemos, empecemos con uno. El grupo hidrofílico es una amina terciaria derivado del amonio. Perfecto. ¿Cuál es su función? Asociarse al canal. Yo le pondría bloquear el canal. Asociarse o bloquear los canales ¿de qué? De sodio. Y luego se interrumpe reversiblemente la actividad neuronal. Sigo avanzando. La cadena intermedia debe tener 3 a 7 carbonos. Si tiene menos de 3 carbonos, no tiene actividad anestésica local. Por más que inyecte usted la cantidad, no bloquea el canal de sodio. Pero si tiene mayor de 7, pierde potencia. Entonces la cadena intermedia, con un enlace de tipo éster o amida, dependiendo si es aminoéster o aminoamida, responsable de la velocidad de metabolización del fármaco y por lo tanto determina la duración de acción y su toxicidad. Entonces no olvidemos que la cadena intermedia es el responsable de esto. ¿Cuál es el metabolito de los aminoésteres? PABA. ¿Y cuál es el metabolito de los aminoamidas? No hay metabolitos. Perfecto. Sigo avanzando. Esta es la parte de la unión. La cadena intermedia puede existir sin esta unión. Y cuando no hay unión, el producto se vuelve ¿qué? Más citotóxico. Entonces debe presentar o tener esta unión para que de esa manera hablemos de bioseguridad. Luego tengo el grupo lipofílico. Importante en el paso a través de la membrana. Por eso les decía, a través de esta parte no polar pasa la membrana. Luego, la liposolubilidad asociada a potencia. ¿Qué significa? Si es muy liposoluble, es muy potente, y si tiene menos liposolubilidad, es menos potente. Por decirles, la bupivacaína es más liposoluble que la lido. Por lo tanto, ¿quién es más potente? La bupi. ¿Y cómo viene en su presentación? Viene a 0,5% y 0,75% la bupi. ¿Y cuánto viene el lido? 1,5, 2%. ¿Por qué viene a mayor concentración? Porque es menos potente. Bien, sigamos. El aumento de la liposolubilidad aumenta el peso molecular, aumenta el tamaño y disminuye la velocidad de difusión. Recuerde que la membrana, los fármacos muy liposolubles pasan más rápido que los hidrosolubles.
Pero también los de peso molecular grande tienen estorbo, no pueden pasar. Pero sí los de peso molecular bajo pasan fácilmente. Bien, luego tenemos las propiedades físico-químicas y no físico-químicas de los anestésicos locales. Empecemos por este grupo físico-química. Aquí está incluyendo liposolubilidad, pKa, porcentaje de unión a proteínas y peso molecular. Y en los no físico-químicos, la difusibilidad en los tejidos y la vasoactividad inherente. Empecemos con la primera partecita, liposolubilidad. Bien. Determinado por el coeficiente de partición lípido-agua. Si este coeficiente es alto, diré liposoluble, altamente liposoluble. Y si es bajo, menos liposolubilidad. Ahora, propiedad que permite atravesar los tejidos y captación en la membrana de las fibras nerviosas. Por eso es importante. ¿Responsable de qué? De la potencia. Responsable de la potencia del anestésico local. La potencia bloqueadora de los anestésicos locales aumenta el aumento del peso molecular, que lo hemos hablado acá. Miren, lo hemos hablado en esta partecita. Acá lo hemos hablado ya. ¿Aumenta qué? El peso molecular. Entonces seguimos avanzando. Y luego el anestésico local más grandes y lipofílicos penetran las membranas más fácilmente si se unen a los canales de sodio con mayor afinidad. Los anestésicos locales más grandes y lipofílicos penetran las membranas nerviosas más fácilmente y se unen a los canales de sodio con mayor facilidad o afinidad. Bien, acá tenemos una diapositiva y una gráfica para que tengan una idea. Este es el coeficiente de partición lípido-agua. Esta es la potencia rango y esta es la potencia relativa. Voy a considerar la lidocaína. ¿Cuánto es su coeficiente de partición? 2.9. ¿Y cuánto es de la bupi? 27.5. ¿Quién es más liposoluble? ¿Bupi o lido? Bupi. Por lo tanto, ¿será menos potente o más potente? Más potente. Y aquí tenemos el rango más o menos, y luego la potencia relativa. A la lido le ponen 1, y a la UPI, ¿cuánto le ponen? 4. Pero así ves, hay otros más liposolubles. Miren, etilocaína es más liposoluble que la bupi. Bien, sigo avanzando. El pK, la otra característica físico-químicas, es aquel pH en donde existe 50% de forma ionizada y 50% de forma no ionizada. Voy a retroceder un poquito para que ustedes se acuerden y tengan la idea. Esto lo voy a correr después para que tengan una idea. Mire, acá tengo esto prácticamente. Miren, este es el pK ¿de quién? De la lidocaína. ¿Cuánto es el pK de la lidocaína? 7.87. A este pH hay 50% no ionizado y 50% ¿qué? Ionizado. Esa es la definición de pK. Entonces ya tenemos la definición. Perfecto. Entonces no se olviden. Avanzamos acá. Sigo avanzando, aquí estamos. Valor del pH del medio, donde es 50-50. Y aquí tenemos la parte que tiene que ver con la ecuación de Hendrix, bases débiles y también ácidos débiles. ¿Y para qué me sirve el pK de un fármaco? Para determinar el tiempo de inicio del bloqueo de conducción. En otras palabras, ¿cómo se llama? Latencia. ¿Qué es la latencia? Es el tiempo que transcurre entre la administración del fármaco hasta que tenga su efecto. Hasta que tenga su efecto. ¿De acuerdo? Estamos bien, ¿no? De acuerdo. Bien, anda, date una lavadita. Sí, entonces estamos aquí para continuar. Si el pK del fármaco es alto,
hay predominancia de catión y el inicio es lento. Por ejemplo, la bupi tiene un pK de 8.01. Y si el pK es bajo, predomina la parte aniónica y el inicio es más rápido. Acá tengo la lidocaína que tiene un pK de 7.87. Entonces, bupivacaína 8.01, lidocaína 7.87. ¿Quién actúa más rápidamente? El que tiene menos pK. En este caso, ¿a quién se refiere? A la lidocaína. Y la bupi un poquito más lenta. ¿Sigo? Y aquí tenemos una diapositiva de los pK. Y aquí encuentro 9.1. Se sale de lo que hemos mencionado acá. pK alto, lento. Pero, y acá dice rápido. ¿En dónde está el fundamento? En la difusibilidad del fármaco. Es una propiedad no físico-química. La difusibilidad es una propiedad no físico-química. Por eso que es rápido. Y luego el resto continúa como lo hemos mencionado. El que tiene menos pK es más rápido y luego intermedio, intermedio, intermedio. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sigo avanzando. Luego, porcentaje de unión a proteínas. El grado de unión a proteínas es directamente proporcional a la duración del anestésico local. Los anestésicos locales más solubles en lípidos, en otras palabras, los liposolubles son relativamente insolubles en agua y altamente ¿qué? Ligados aquí a la proteína. La bupivacaína se liga más a la proteína que la lido, por eso es más duradera. Bien, por lo tanto, el aumento de la solubilidad en lípidos se asocia con mayor unión a proteínas en la sangre, mayor potencia y mayor duración. Bien, acá tenemos una diapositiva también para mostrarles la cloroproteína. ¿Cuánto se une? Solo 6%. Duración corta. Si yo les digo, de estos 5 fármacos, ¿quién es menos liposoluble? El que menos se fija a la proteína. En este caso, la cloroprocaína. Luego le sigue la lido 64% y es duración intermedia. Y finalmente los otros 3 son más liposolubles y finalmente tendrán mayor duración. 95, 94, 95%. Bien, en resumen de las características físico-químicas de los fármacos, 3 cosas importantes. La liposolubilidad, responsable ¿de qué? De la potencia, pero también del peso molecular y del peso molecular. Segundo, ¿y también de qué? De la duración. 2. Latencia. ¿De quién depende? Del pK. Y finalmente, unión a proteínas, duración. Un fármaco puede ser muy liposoluble, es muy potente, pero también se fija más a la proteína y durará más. Lo que hemos revisado anteriormente. Bien, esta es la otra cosa que la propiedad no físico-química, que tiene que ver uno con la difusibilidad en los tejidos. Esta cloroprocaína tiene un pK de 9, pero ¿cómo? Teniendo un pK tan alto, ¿cómo puede ser su latencia cortita? Por esta característica, difusibilidad. Es aquella propiedad que permite penetrar en el tejido independiente de la lipo y de el pK. Y luego viene la parte vasoactiva inherente. Tenemos fármacos que son vasoconstrictores y tenemos fármacos que son liposolubles. Por ejemplo, ¿quién es vasoconstrictor? La cocaína. La cocaína, muchos cirujanos de otorrinos lo usan mucho para hacer la plastía de la nariz. Lo infiltran y como produce vasoconstricción, menos sangrado. Menos sangrado.
¿De acuerdo? Menos sangrado. Y cuando no hay cocaína, usan lidocaína con adrenalina. Pero de todas maneras, para que pueda sangrar menos. ¿Quién más es vasoconstrictor? Es la mepivacaína. Mepivacaína es más. Dos tenemos. La cocaína, la mepivacaína. Y luego, un tercero, está la ropivacaína. O sea, tenemos tres ya. Cocaína, mepivacaína y ropivacaína. Cuando se sintetizó la ropivacaína, buscaron un fármaco que se parezca a la mepi. En otras palabras, que produzca ¿qué? Vasoconstricción. Y el segundo característica que buscaron es que se parezca a la bupi. Y la bupi tiene más bloqueo sensorial que motor. Por eso es que es la aplicación de mepivacaína más bupi, la ropivacaína. Y el resto de fármacos son vasodilatadores. Tres vasoconstrictores: cocaína, mepivacaína y ropivacaína. Y el resto son ¿qué son el resto? Lidocaína, cloroprocaína, procaína, todo eso, ¿no? Eso se refiere. Bien, este es un resumen de todo lo que acabamos de conversar y hablamos de clasificación clínica. Por ejemplo, ¿la latencia de quién depende? Del pKa. Y acá tengo corto, intermedio y largo. Luego tenemos potencia, ¿de quién depende? De la lipo. Estas son baja liposolubilidad, medianamente liposoluble y altamente liposoluble. El tercer grupo, duración o fijación a proteínas, es el componente. Estos tienen menos duración porque se fijan 6%, este es intermedio, este se fija 64%, este 77% y este 56%. 6,4, 7,7 y el de acá 56%. Y esto se fija más de 94%. Por eso se llama duración prolongada. Muy bien. Hay a veces cirujanos que ingresan con su paciente y rápido quieren operar. Llegan, se lavan, primero ya se coloca la ropa de sala, se lavan y esperan y la enfermera lo viste. Mientras que el anestesiólogo recién está revisando la historia clínica. Si está completa, no está completa, cuánto tiene de hemoglobina, cuánto están sus plaquetas. ¿Para qué? Para ver cuánto está su coagulación, para ver si lo usamos regional o general. Y luego que ya ubica, hay que poner ¿qué? Su vía. Luego se monitoriza y recién se decide a poner su anestesia, que puede ser epidural o raquidia. Cuando es raquidia no hay problema porque la final actúa rápidamente. Pero cuando es epidural, ahí viene el inconveniente. Normalmente la latencia, si es lidocaína, es de 5 a 15 minutos. Y si es bupi, de 15 a 25 minutos. El cirujano ya está con guantes, está esperando que lo voltee y la enfermera lo lave. Inmediatamente quiere hacer el corte. El paciente salta porque todavía le duele. Entonces, ¿qué opciones tenemos los anestesiólogos para poder reducir esa latencia? Primera medida, bicarbonato. En este anestésico local que tengo acá, ¿qué predomina la forma qué? Ionizada. Al agregarle bicarbonato, voy a aumentar la forma no ionizada. Y de esa manera voy a acelerar la acción de este anestésico local. Repito, en este frasco de anestésico local, ¿qué predomina? La forma ¿qué? Ionizada. Ionizada. Porque una base tiene que estar en un medio ácido. ¿Y qué hago yo para
aumentar la forma no ionizada, le agrego bicarbonato. ¿Cuánto de bicarbonato? Viene la pregunta. Si es 10 centímetros, medio miliequivalente. Y si es 20, un miliequivalente. Y de esa manera se acorta la latencia. Todos los días lo hago yo en la clínica. Para necesarias coloco siempre bicarbonato al anestésico local y el cirujano entra, corta. Pero cuando tú usas bicarbonato, la acción es más rápida y voy a ver cambios hemodinámicos también rápidos. ¿De acuerdo? Y hay que tener siempre esa idea. Bien, segundo, anestésicos carbonatados. Famoso. El carbonato o el CO2, ¿qué hace en el pH? ¿Aumenta el pH o baja el pH? El CO2, ¿aumenta o baja? Baja el pH. Normalmente el extracelular tiene 7.40 de pH. Ese siempre cuando ustedes hagan un AGA, 7.40. Pero el pH intracelular tiene menos pH. De repente 7.38, 7.37, 7.39, pero es menos pH. Entonces, básicamente, ingresó un 10 o 20% de forma no ionizada. Ese 20% que ingresó a la célula, una parte se ioniza. ¿Por qué se ioniza? Porque tiene un pH, ¿qué? Ácido. No, ácido. Estamos hablando de 7.40, ¿bajaba cuánto? A 7.38. Quiere decir que es ácido. Entonces se ioniza. Y esa parte ionizada es la que bloquea el canal. Lo voy a repetir. El anestésico local que llega al torrente circulatorio es la forma no ionizada, la forma ionizada y la forma fijada a proteína. Pero la única que pasa a la membrana, ¿cuál es? La forma no ionizada. Pero el pH extra es 7.40 y el pH intra es 7.38, ligeramente ácido. Esa ligeradez de acidez genera que de lo que ingresó como NI se transforme en ionizado. Y esa forma ionizada bloquea el canal. Pero cuando yo uso anestésico carbonatado, el pH de la célula es más ácido. De repente ya no 7.38, sino 7.35. Entonces habrá más forma ionizada y de esa manera también se bloqueará más rápido. La última es la temperatura. Normalmente mencionan que si yo a la BUPI le coloco en baño María, el pK de 8.1 lo voy a bajar de repente a 8 o 7.9 y de esa manera aumento la forma no ionizada y más rápido. Bien. Potencia. ¿Cómo aumentar la potencia? Hay formulaciones lipídicas que puedo yo agregar, pero casi no lo tenemos en la práctica, pero sí hay. Luego, duración. Usa usted adrenalina, dura más la anestesia. ¿Por qué dura más? Muy bien, usted usa adrenalina. Localmente, la adrenalina produce vasoconstricción. Y si el anestésico local está en el espacio epidural, no se absorbe o se absorbe menos. Entonces, más tiempo está en ese espacio y dura más. Al revés, si yo uso lidocaína sin adrenalina, la vasodilatación genera mayor absorción, dura menos y de esa manera hay más concentraciones séricas. Entonces, esta adrenalina tiene dos objetivos. Al producir vasoconstricción, reduce la absorción y de esa manera dura más la anestesia. Y la segunda ventaja es que baja las concentraciones, ¿qué? Séricas. Entonces, cuando yo uso el lido con adrenalina, puedo usar más miligramos, 400, 500. Pero si no uso adrenalina, debo usar 300, un poco menos, porque si no la concentración sérica se eleva mucho y me paso de los niveles de seguridad. Bien, luego el medio ácido. En esta solución ácida, ¿qué predomina? La forma ionizada. ¿Y en un medio ácido? ¿También qué va a predominar? ¿La forma qué? Si en este medio predomina la forma ionizada porque es ácido,
Ahora, si yo tengo un medio ácido como acá, miren acá, no quiere regresar la perita. Acá, en este medio, ¿qué va a predominar? Estamos hablando de ácido, ¿qué va a predominar? No, la forma ionizada. En un medio ácido, ionizo. Y en este medio ácido, también ionizada. Entonces, si es ionizada, ¿va a poder salir? No va a poder salir. Entonces se mantiene más tiempo. ¿Y cómo se llama eso? Duración más prolongada. ¿Se entendió? Eso debemos comprenderlo. Y luego la formulación lipídica también es importante. ¿Cuál? No, cada una es diferente. La adrenalina tiene otro objetivo. Le coloco y los vasos sanguíneos del espacio epidural se cierran. Y al cerrarse reduce la absorción del anestésico y se mantiene más tiempo. Ese es uno. La forma ionizada es porque es farmacocinética. A pH ácido hay mayor forma ionizada y a pH básico hay mayor forma no ionizada. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigo avanzando. Esto lo voy a pasar, pero más o menos para que tengan una idea, ¿no? Potencia relativa, espinal, peridural, por ejemplo. BUPI, ¿cuánto tiene en el nervio? 3.6 en el espinal, 9.6 y en epidural 4. ¿Y la lido? 1, 1, 1. ¿Por qué tiene más esto de acá? Respuesta. Porque es más liposoluble. Porque es más liposoluble. Por eso tiene más. Mayor. Bien, sigo. Acá, por ejemplo, también interesante para que ustedes evalúen. Mire, BUPI 8.1 de pK y mire cuánto tiene de forma ionizada, 83. ¿Esta forma ionizada va a pasar la membrana? No. ¿Cuánto tiene entonces de la forma que puede pasar la membrana? Réstenle a 100. ¿Cuánto es? 17%. ¿Cuánto es? 17% en forma no ionizada. Esa es la que va a pasar. ¿Qué pasa con la lido? 7.9. ¿Cuánto tiene de forma ionizada? 76. 24. El acá 17 y el acá 24. ¿Quién actuará más rápido? La lido, porque tiene más forma no ionizada. En liposolubilidad, 3420. ¿Y acá cuánto? ¿Quién es más potente? La BUPI. Porcentaje de fijación, 95%, y acá 64%. ¿Por qué? Porque asociado a la liposolubilidad tiene mayor fijación a la proteína. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Bien, este es en caso de los aminoésteres. Doctora, nos ponemos al día, rapidito. ¿Ya? Entonces, bien acá, no se olvide. Ésteres. Cloroprocaína, ¿cuánto tiene? 8.7. En algunos artículos, 9. ¿Cuánto tiene de forma ionizada? ¿Y de no ionizada? Y con 5% tiene una rapidez para actuar. ¿Cuál es la característica no físico-química? La difusibilidad. ¿De acuerdo? Difusibilidad. Luego, liposolubilidad, 810 y el de acá, 6%. Miren la tetracaína, ¿cuánto tiene? 8.5. 93, ¿cuánto tiene de forma no ionizada? 7. Por eso es que es lenta. Lenta. Y lo voy a mostrar para que tengan una idea. ¿Cuánto es de lipo? 5.800, altamente liposoluble. Y si es muy liposoluble, ¿qué tiene? Mayor fijación a la proteína. Voy a regresarle un ratito para que ustedes vean en dónde está la tetra. ¿En dónde está la tetracaína? Miren, acá tiene la tetracaína, ¿dónde está? Acá. ¿De acuerdo? Porque tiene un pK alto. ¿De acuerdo? Miren, acá está. ¿Sigo? Muy bien. Cuando hablamos de mecanismos de acción de los anestésicos locales, debemos siempre recordar, ¿no?, que el anestésico local viene ¿en qué medio?
ácido para que esté en forma ionizada y pueda durar 1 año, 2 años o un poquito menos. Si estuviera en forma no ionizada, no duraría. Entonces acá dice, los anestésicos locales se administran en soluciones ácidas. Esto determina que la mayor parte del fármaco se encuentra en forma ¿qué? ¿Ah? No, ahí dice ionizada, no dice. ¿Ah? El tiempo. Entonces, ¿quién está acá? ¿La forma qué? ¿Estamos de acuerdo? Primera cosa. Segunda cosa, el fármaco debe convertirse a forma ¿qué? Para difundir al interior. Como ionizada no puede difundir. ¿Qué le agrego? Bicarbonato y va a aumentar la forma no ionizada. Pero si no, si le agrego bicarbonato, parte de esta forma ionizada se queda no ionizado. Y esa parte puede ingresar. Pero a la vez yo le puedo meter así como se encuentra y espero más tiempo para que actúe. Porque no hay forma que no ionizada. Sigo. 3. Es dependiente del pK y del pH del medio. Claro, pues. Y hemos visto, por ejemplo, el pK de un fármaco, en este caso de los anestésicos locales, va a depender, hay pKs altos, pKs medios y pKs bajos. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? Una vez en el interior de la célula, que es finalmente el pH del bajo, favorece la formación de ¿qué? ¿De forma qué? Ionizada. El pH de la sangre es 7.40 y el pH intracelular es 7.38. Entonces yo digo, ¿cuál es más ácido, el de arriba o el de abajo? El de abajo. Entonces, ¿qué pasa si se ioniza? Si se acidifica, se ioniza. Y esa porción que se ioniza es la que bloquea el canal. Voy a volver a leerlo. El pH bajo favorece la conversión a la forma ionizada, la que interactúa con el canal de sodio. 20% ingresaron, al bajar el pH, de repente 3% está en forma no ionizada y 17% se queda como forma ionizada. Ese 3% de ionizada es la que bloquea. Repito, ingresa 20% de no ionizada, pero como hay menos pH, se ioniza 3% y ese 3% bloquea el canal. Y aquí vamos a ir viéndolo acá. Los anestésicos locales tienen diferentes afinidades por sus sitios de unión dependiendo del estado del canal. La afinidad es mayor cuando el canal está abierto y disminuye cuando el canal está cerrado. Claro, si mi casa está cerrada yo no puedo ingresar, ¿no? ¿De acuerdo o no? Tendrías que abrirse. Los anestésicos locales funcionan uniéndose a la subunidad de los canales de sodio dependientes de voltaje, lo que impide la generación y conducción de los impulsos nerviosos. ¿Para qué usas tú un anestésico local? Para que bloquee si no haya dolor, para que la sensación de dolor no se transmita. Y aquí observemos esta partecita, miren, creo que la parte de acá está más interesante. Este es un canal de sodio. ¿Vienen, jóvenes? Este es un canal de sodio. Yo lo puedo bloquear por dentro de la célula. Lo puedo bloquear por afuera o lo puedo bloquear directamente. El anestésico local, primeramente la forma no ionizada, tiene que ingresar a la célula. Y dentro de la célula, como tiene menos pH que el extracelular, una parte se ioniza y me bloquea el canal. Aquí están los anestésicos locales, están las drogas antiepilépticas y están también las drogas antidirrímicas. Luego lo de afuera, esta famosa tetrodotoxina, que es una toxina del pez globo, que se vende mucho en Japón. Y dice que es un plato muy exquisito. Pero si no tienes las medidas respectivas de prepararlo, de repente tú te quedas paralizado y te tienen que oxigenar. Te comieron de rico, pero tienen que ponerte tu ambú. ¿Por qué? Porque te bloquea el canal de sodio.
¿Se entendió? Esa es la idea. Otro producto, la sacitoxina, igual, ¿por dónde? Por afuera. Otro producto, la cayotoxina. Y los que bloquean directamente, tenemos la veratridine, la batratoxina, el escorpión, la toxina del escorpión, etc. Pregunta, si tengo tetra, sasi, caño y leca, ¿cuál es el único que bloquea por adentro? Lido. Drogas anti qué? Epilépticas, etc. Todos bloquean el canal, pero solamente estos tres bloquean por adentro. Bien, luego viene esta otra parte que tiene que ver con las fibras nerviosas. Tenemos tres grupos de fibras nerviosas: las fibras A, las fibras B y las fibras C. Acá está su diámetro, que tiene mielina, y su velocidad. Las motoras siempre son veloces, 30, 70, 120, mientras que las C son de baja velocidad y la B de baja velocidad. Pero claro, ¿cómo no va a ser lenta si no tiene qué? ¿Qué no tiene? ¿Qué no tiene? Entonces es lenta. Bien, sigo. Luego acá su función. Por ejemplo, la B tiene que ver con vasoconstricción. En otras palabras, tiene que ver con el sistema neurovegetativo. Neurovegetativo. Cuando yo coloco una anestesia epidural, bloqueo el B, inmediatamente yo veo que la presión comienza a caer. Y eso digo, ah, qué bien, coloqué bien el anestésico. Pero si la presión observo que no cae, sigue igual, y el cirujano hace el picón, le va a doler. ¿Qué significa? ¿A dónde habré colocado el anestésico local? Especialmente a veces en obesos. Hay zonas a veces que son pseudo presión negativa. Entonces la B tiene que ver con neuro ¿qué? Vegetativo. Luego la C y A delta tiene que ver con el dolor y temperatura. Dolor y temperatura. Luego las A gamma con la propiocepción. Por ejemplo, yo estoy caminando normalmente y de repente siento un cuerpo extraño en mi pie. Esa transmisión de que estoy pisando algo viene ¿por qué fibra? Por las fibras A gamma. Y luego tengo el tacto y presión. Por si acaso, doctor, no me corte porque estoy sintiendo todo que me toca. Pero ya está anestesiada. Ya bloqueaste la C, la B y A delta. Pero te falta bloquear. Y aún dice, doctor, por si acaso todavía muevo mis pies. Y el cirujano ya está para sacar el bebé. Entonces, esto es importante que podamos recordar. Y luego viene esta otra parte. Si uso una epidural, ¿cuál es lo primero en bloquear? Las fibras B, que tiene que ver con la parte neuro ¿qué? Vegetativa, con el sistema simpático. Luego, ¿quién le sigue? Las fibras A delta y las fibras C, que tienen que ver con dolor y ¿qué más? Temperatura. Luego, ¿quién le sigue? El 3, que tiene que ver con la propiocepción. Luego, el 4, que es tacto y presión. Y finalmente, el 5, motor. Viene tipo de anestesia locorregional. Esta parte de abajo tiene que ver con local. Pérdida de la sensibilidad de un área de pequeña y localizada del cuerpo, en general por infiltración de piel y tejido subcutáneo. Cuando ustedes infiltran para suturar una herida, no necesitan esperar mucho tiempo. Lo infiltran, lo lavan y ya comienzan a suturar. Pero si usted usa por vía epidural, sí tiene que esperar una latencia. Porque mientras pasa de la parte epidural a la parte raquídea y se bloquea los nervios, necesita un tiempo. Bien, luego la parte regional,
pérdida de la sensibilidad de un segmento del cuerpo. Aquí estoy hablando, miren, de una anestesia regional, puede ser epidural o raquídea, o estoy hablando de un bloqueo nervioso, ¿no? Etcétera. Y luego tenemos acá los tipos de anestesia regional del miembro superior. Por si acaso, ahora se hacen bloqueos de todo el cuerpo. Pero para eso usamos ecógrafo. Con el ecógrafo se bloquea el nervio, el plexo supraventricular, el axilar, el ciático, todos los nervios se pueden bloquear. Es cuestión de tener el ecógrafo y para poder ubicar. Entonces a veces ya no necesitamos hacer un bloqueo regional, epidural o raquídeo para una cirugía de mano o también de repente de pierna. Podemos bloquear. Ahora, pero lugares donde no tenemos ecógrafo, tenemos que hacer las opciones normales. Por ejemplo, nosotros en rodilla usamos anestesia epidural o anestesia raquídea. Bien, sigo. Miren esto, es de localización con una ecografía. Miren el ecógrafo y acá tiene el nervio que tiene que verse. Observe esta grafiquita acá. Miren, acá tiene la punta de la aguja. Acá está la arteria subclavia. Miren esta arteria subclavia. Y aquí tengo yo como un panal de abejas. Acá está el nervio. Entonces, una vez que miramos esto, podemos nosotros bloquear. Cuando yo hice mi residencia, todos los bloqueos eran por anatomía y grandes volúmenes, 30 a 40 centímetros. Bastante. ¿Con riesgo de qué? De producir complicaciones. Tenía que aspirar. Por ejemplo, yo hacía el bloqueo supraclavicular sobre encima de la clavícula y mi secreto era que el paciente sienta una corriente eléctrica y ya pasa el nervio. Y si no lo sentía el paciente, chocaba la costilla, la primera costilla. Jalaba un poquito y colocaba los 30 a 40 centímetros. Y ya estaba bloqueado. Pero ahora no necesitamos. ¿Qué necesitamos? Un ecógrafo. Entonces la imagen ecográfica del plexo braquial a nivel supra, utilizando un abordaje. Y aquí tenemos todo. Miren, igual acá está mirando la gráfica y aquí tenemos cómo está colocando una anestesia supraclavicular con un ecógrafo. Y luego tenemos acá el supra y el axilar. El axilar. Bien, ahora regional a nivel, podemos decir, vertebral. Primero, usted tiene que saber a qué nivel llega la médula espinal. L1, L2. Por eso es que los bloqueos raquídeos deben ser por debajo de L1 y L2. Por debajo, mire acá. Y luego, donde llega la médula, hay un saco que usted está viendo, este saquito, este saco blanco. Hubiera sido ideal que esté de azulito. ¿Pero por qué blanco? Porque el líquido cefalorraquídeo es blanco, cristalino. ¿Hasta dónde llega este saco? Hasta ese 2. Entonces, cuando yo introduzco mi aguja, entre este es L2, este es L1, L2, este es L3 y este es L4. Si uso L3 y llego hasta acá, ¿qué va a salir de mi aguja? Líquido cefalorraquídeo. Pero si estoy en este espacio epidural que le vemos acá, ahí no sale nada. Ahí lo único que hago es aplasto el émbolo y se hunde, que se ha perdido la resistencia porque el espacio epidural es negativo. Esta es otra grafiquita interesante. Miren los elementos que voy a pasar. ¿Qué paso primero? Esta es la piel. Luego, esto es la tejido adiposo. Luego, este de acá. Este es el ligamento supraespinoso, por encima de las apófisis. Luego, este ligamento interespinoso. Luego, este ligamento amarillo. Y después del ligamento amarillo, tengo este espacio que se llama epidural.
pero también se llama peridural porque está alrededor de toda la médula. Peridural. Y luego de este espacio peridural encuentro este duro que está acá, dura madre. Y luego, después de la dura madre, hacia adentro está el aracnoides. Entre la pía madre y el aracnoides está el espacio subaracnoideo. Esto que se llama, que está azulito o celeste, es líquido cefalorraquídeo. Sigo. Aquí para darles una idea. ¿Este amarillo qué es? Muy bien. ¿Este amarillo qué es? Ligamento amarillo. Por dentro del ligamento amarillo, ¿qué hay? El espacio epidural. ¿De acuerdo? Luego del espacio epidural que sigue esta cuerda, ¿cómo se llama? Dura madre. Y luego esta capita delgada como tela de cebolla, aracnoides. Y luego la capa pegada a la médula, pía madre. Entre la dura madre y el aracnoides hay un espacio muy pequeñito, virtual se llama. ¿Se llama espacio qué? Subdural. Y entre el aracnoides y la pía madre hay un espacio lleno de líquido. ¿Cómo se llama? Subaracnoideo. Cuando yo coloco anestesia intratecal, acá coloco el anestésico local, en este nivel. Y cuando yo coloco anestesia epidural, aquí coloco yo el anestésico epidural. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Muy bien. Sigo. Por ejemplo, anestesia epidural, perforo la piel, la grasita, el supraespinoso, interespinoso, amarillo, y ya estoy en el espacio epidural. Y para poder llegar a este lugar, tengo que perforar el ligamento amarillo, luego que sigue, la dura, y finalmente, ¿qué me sale? ¿Cuál es mi evidencia de que estoy en el espacio? Sale gotitas. Muy bien. La anestesia raquídea o subaracnoidea puedes colocarlo sentado o de costado. Depende de tu experiencia. Mayormente todo el mundo coloca sentado. Cuando no le encuentra el espacio, por muchos factores, lo acuesta. Y después, si no lo puede colocar, entonces llama a alguien que le ayude para una raquídea o para colocar una epidural. Bien, aquí algo interesante. Mira, acá tienes la médula espinal. ¿Hasta qué nivel llega? L1, L2, por debajo de L2. Acá. Y acá tengo el líquido, ¿qué? Cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? No se vayan a olvidar. Este es el espacio epidural. De todas maneras, igual, usted va a ir pasando estructuras. Este es el ligamento supraespinoso. Acá que le sigue, grasita. Y para acá que sigue, la piel. Supraespinoso, interespinoso. Luego el ligamento, ¿qué? ¿Qué ligamento es este? Amarillo. Y luego viene el espacio epi. Y después del espacio epidural que sigue, la dura madre. ¿Cuánto crees que tiene la dimensión a nivel lumbar el epidural? 3 a 4 centímetros. Perdón, milímetros. 3 a 4 milímetros. ¿Y cuánto tiene a nivel cervical? 2 a 3. Entonces, cada vez que tú hagas un bloqueo más alto, tienes que tener más precisión. Por el riesgo de que perfores y que lesiones la médula. ¿Se entendió? Bien, sigo avanzando. Este es para que usted vea la diferencia entre anestesia raquídea o subaracnoidea o intratecal y anestesia peridural o también llamada epidural. Ustedes lo tienen en su gráfica también interesante. Veamos en primer lugar donde se deja el anestésico local. Si es anestesia raquídea, ¿en dónde? En el espacio ¿qué? Subaracnoideo. Recordemos, a ver, ¿a qué nivel? A este nivel. Pero para eso tiene que salir acá, gotitas de qué?
¿Qué tiene que salir? Gotitas. No puede usted administrar si no hay una gotita. Tiene que administrar con gotitas. ¿Sigo? Estoy regresando, avanzo. Segundo, ¿en dónde colocamos en la epidural? En el espacio epidural o peridural, que lo hemos visto ya, ¿no? Luego, aguja, calibre delgado. ¿Sabe cuánto estamos usando ahora? Aguja 27. ¿Pero para qué usamos tan delgadita? Para que no haya, ¿qué? Cefalea. Porque cada vez que perforamos la dura madre queda un huequito. Y con un huequito pues delgadito pues no sale líquido. Pero si yo uso por accidente, perforo una dura con una aguja 17 y 18, cada vez que el paciente se va a parar, le va a doler. Ese se llama cefalea postpunción dural. Bien, ¿y qué agujas usamos para la epidural? De preferencia usamos 17 y 18. En la clínica la mayoría son 18. Acá nos formamos con 17 y allá en la clínica con 18. Entonces ahí cuando tú empiezas con una aguja más gruesa y te vas a una más delgada, tienes que tener más tranquilidad, no ser tan brusco. 17 o 18. Sigo avanzando. ¿Cómo identifico que estoy en el espacio? Adelante. ¿Cómo identifico que estoy en el espacio? Miren, para raquidia, ¿qué dice acá? Salida de líquido cefalorraquídeo. Y para el espacio epidural, prueba de pérdida de resistencia. O sea, voy con mi émbolo y a la hora que se desaparece la resistencia, ya estoy en el espacio epidural. Esa es más o menos. Sigo, la dosis del anestésico. Acá bajas. Por ejemplo, yo estoy usando bupi hiperbárica. Si es para una cesárea, 10 a 12 miligramos. Si es para una rodilla, usamos 12 a 15 miligramos. ¿Y cuánto me dura? 2 hasta 4 horas dura. Y luego a nivel epidural es altas. Normalmente usamos desde 300 hasta 500 miligramos. 300 a 500 miligramos. Mi pregunta, ¿en cuál de los dos hay más riesgo de toxicidad? ¿Por qué? Porque es más dosis. Perdón. ¿De acuerdo? Sigo. Nivel del anestésico. ¿De qué depende la altura de la anestesia en la raquidia y en la epidural? En la raquidia frecuentemente lo más usado es la posición. Si yo hago un bloqueo raquídeo y lo dejo sentado, como el anestésico es más pesado que el líquido cefalorraquídeo, ¿hacia dónde va a ir? Hacia la parte baja. Ah, bueno, muy bien. Si yo quiero una fisura anal, está bien. Si yo quiero un hemorroide, está bien. Si yo quiero hacer una episiotomía, está bien. Si quiero hacer una colpo, está bien. Pero si quisiera hacer yo una hernia umbilical, le tengo que acostar y luego colocar un poquito de Trendelenburg para que vaya ascendiendo por gravedad. Y hasta acá nomás. Y en la epidural depende del dermatoma. Cada dermatoma se bloquea con 1 centímetro si mide 1,50. Por ejemplo, yo mido 1,75. Entonces yo necesito, con cada 5 centímetros le sumamos 1/10. O cada 5 centímetros menos le restamos 1/10. 1,55, 1/10. 1,60, 2 décimas. 1,70, 4 décimas. 1,75, 5 décimas. Entonces mi dermatoma se bloquea con 1,5 miligramos. ml. 1,5 ml. ¿De acuerdo? 1,5 ml. Si midiera 1,50, 1 ml. Pero si mide 1,40, sería
0.8. 0.8 por dermatoma. Así como haciendo, le bajo cada 5 una décima. Y hemos tenido personas de 1.38. Para una cesárea todavía, ¿qué va a salir por abajo? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué pasa si uso mucho volumen? Si uso mucho volumen, el anestésico se va hacia la parte cefálica y me va a bloquear todo el simpático, incluso el simpático cardiovascular, me va a producir bradicardia, me va a producir hipotensión, vos estás asustado. Y la paciente, doctor, no puedo respirar, doctor, y tú lo ves pálida todo. Entonces, tiene uno que considerar talla, volumen por dermatoma, y si está embarazada, hay que reducir 30%. ¿Y por qué, doctor? Porque cuando está embarazada, el útero comprime a la cava y no le permite un buen regreso. Entonces se trata de desviar por las venas y del plexo de la columna. Y se va a la vena ácigos, y desemboca ¿en dónde? En la cava superior. Entonces, eso tenemos que recordarlo siempre. 1 mililitro por cada dermatoma en una talla de 1,50. Si yo mido 1,75, 1.5 ml en mi persona. ¿Cuánto mides tú? 1,70, 1.4. 1.4. Claro, cada 5 es una décima. 4 décimas. ¿Cuánto mides, hijo? 6,7. Vamos a ponerte 1,65, te vamos a quitar 1.3. ¿Tu hija? ¿Cuánto sería? 1.2. ¿Y si te embarazas? 30% menos. ¿Cuánto sería 30% de 1.2? No, ¿cuánto sería? Pues, ¿cuánto sería por cada dermatoma? Ella tendría que... ¿Ah? No. Pone el 0.9. Porque en otras palabras, 70%. 70%. Le bajamos 30%, 70%. Ahora digo, muy bien, estoy entrando entre L3 y L4. Y para una cesárea lo bloqueo hasta T6. T6. Entonces digo, muy bien, L3, L2, L1, T12, T11, T10, T9, T8, T7, T6. ¿Cuántos dermatomas? 10. 10 para arriba y 10 para abajo. Entonces necesito 18 ml. ¿Y qué pasa si uso 30? Le voy a llevar a bloquear hasta arriba y me va a decir todo, me estoy ahogando. Mis manos se han adormecido. Entonces yo en bajitas trato de usar poco volumen. 12, 10 y le coloco catéter epidural como una vía. Y si le veo que le falta, por ahí le voy agregando 1 o 2. Pero es importante eso. Al inicio, yo en este hospital que trabajaba, hacía más general porque yo hacía cardíaco y tórax. Pero en la clínica hago más regional. Entonces, volver a ser regional, pues, ¿no? Entonces hay que estar midiendo cuánto. Colocaba buena cantidad, 17, 18, la presión bajaba tanto. Y el cirujano no quería operar, no, hasta que no se recupere. Anda, ya le digo, déjate, hazlo nomás, porque no se vayan a olvidar que cuando el paciente le baja la presión con la anestesia, más con la compresión hay más y problemas. Tienes que sacarlo, le digo, para que descomprime y de esa manera. Y mientras tanto estoy con mi Efortil. El Efortil no es la droga de elección, es la fenilefrina, pero de todas maneras. Sigo avanzando porque ya me estoy quedando. ¿Estamos? Bien. Lugar de punción, siempre por debajo de L2. ¿Por qué? Por el riesgo de lesionar médula espinal. Ahí parece que fuera I2, ¿no? No, es una L minúscula. Debería ser L2. Luego, y la epidural en toda la columna. Puedes hacer bloqueo epidural cervical, bloqueo epidural torácica, bloqueo epidural lumbar, bloqueo epidural sacra.
Pero cuando haces tú un bloqueo epidural sacral, le das un nombre especial, bloqueo caudal. ¿Qué es el bloqueo caudal? Es un bloqueo epidural sacro. Lo único que tienes que tener en cuenta es que las espinas cada vez son diferentes. En la región lumbar es así. A medida que va subiendo, se va volviendo así oblicuo. Entonces uno tiene que ir hacia arriba. Y hay que tener cada vez más sensibilidad para no meterte, porque el diámetro del espacio epidural va de más a menos, a bajando. Entonces hay que tener cuidado. Bien, la siguiente, instauración del bloqueo. La raquidia rápido. 3 minutos, 5 ya está bloqueado. Pero la epidural depende del anestésico. Si es lido, 15 minutos. Si es bupi, hasta 25 minutos esperas. Luego dice, uso de catéteres. De preferencia usamos en el epidural. Pero ya hay también catéteres para raquidia. Efectos secundarios diferentes. Cefalea postpunción dural, especialmente cuando ¿qué? Cuando la aguja es gruesa. Aquí los problemas que tengo es dura madre, se perfora porque es por accidente, etc. Bien, esto sí también para poder mostrarles, la irrigación varía de una estructura a otra estructura. Por ejemplo, voy a colocar solamente el lido, acá el lido. ¿Quién es el que tiene más irrigación? ¿La parte qué? Intercostal. Entonces, ¿y la que tiene menos? La subcutánea. Entonces, ¿en dónde debo tener más cuidado para evitar la mucha concentración sérica? En la intercostal. Mire, la epidural le sigue, luego le sigue el plexo y finalmente el subcutáneo. Y así por el estilo también ustedes buscan el resto, ¿no? ¿Sigo? Toxicidad de un anestésico local. Miren, esto es interesante. Cuando usted coloca un anestésico epidural, tiene que saber cuáles son las concentraciones séricas que son saludables, adecuadas. Y es 1 a 5 microgramos por ml para analgesia y para anestesia. Esto cuando hablamos de lidocaína. Y cuando hablamos de bupi, hasta 2.5. Luego, cuando ya empieza a subir 5, 10, 15, observamos sedación, zumbido, adormecimiento, sedación, coma, depresión, etc. Sí, doctor, no sé qué me pasa, doctor. ¿Qué ha pasado? Tu concentración se ha ido. Porque tiene que conversar contigo normal. Por eso uno está colocando la epidural y está conversando. ¿Cómo? ¿Una novedad, señora? ¿Todo bien, doctor? ¿Alguna novedad? Estoy sintiendo un poquito de zumbido de oídos. Entonces, aspira nuevamente porque puede ser que estés colocando en un vaso sanguíneo. Pero en el mundo, en los países avanzados, siempre para un epidural, además de ubicar el espacio con pérdida de resistencia o la gota colgante de Gutiérrez, haces dosis de prueba. Esa dosis de prueba tiene 2 componentes, lidocaína 3 centímetros y cada centímetro 5 microgramos de adrenalina, o sea 15. Si estuviera en un vaso sanguíneo, la punta, con esas 3 centímetros el paciente tiene taquicardia, eleva la presión, entonces ya sé que está en un vaso sanguíneo, le saco mi agujita y lo reubico. Y si por algún motivo estoy en el espacio raquídeo, voy a sentir un adormecimiento de todo el cuerpo, que normalmente es solamente local. Entonces, para eso me sirve. Pero como el peruano es el más sabio de todos, la última chupada del mango, no usa dosis de prueba. No usamos dosis de prueba. ¿Tú crees que el cirujano te va a esperar? El americano no, el americano espera porque sabe cualquier problema que haya, le cae también un juicio a ellos. Acá no, se mete. Bien, sigo. La toxicidad cardiovascular inducida por anestésicos locales. Nunca el efecto colateral es brusco, siempre es progresivo, porque va dependiendo
de lo que tú vayas administrando. Por ejemplo, el evento inicial, doctor, me zumba los oídos. Y si tú no te percatas, si tú no le haces caso, el paciente ante el zumbido se estresa y ¿qué libera? Catecolaminas y la presión comienza a subir y la frecuencia también. Y tienes excitación. Adrenalina o noradrenalina, atropina o parecido, siempre te excita el sistema nervioso. Luego, pero tú no te percatas, te has vuelto sordo por estar conversando no sé con quién. De repente, tú pasas a la fase intermedia y ya observas en el monitor problemas que la frecuencia comienza a bajar también, se deprime el miocardio porque hay hipotensión leve a moderada. Recién a esa hora te percatas. Y si tú no te percatas, todavía eres un poco negligente, sordo, que estás pensando en que los chanchos vuelan, te vas a la fase terminal, donde ya hay vasodilatación, hay hipotensión profunda, bradicardia, defectos en la conducción, arritmias ventriculares y colapso. Me acuerdo, estaba colocando una anestesia caudal y en eso llega el cirujano para la cirugía de hemorroides. Y el cirujano, que ahora es mi decano en la universidad, le pregunta, ¿cómo vamos, Nerita? No sé qué me pasa. Estaba media borracha. Saqué mi aguja al toque, porque probablemente esté en un vaso sanguíneo. Entonces, es así la cosa. Sigo. En caso de que hubiera convulsiones, ¿qué haces tú en ese momento? Lo primero que tienes que hacer, si está de costado, ponerlo boca arriba. Y si está boca arriba, navaja sevillana, voltearlo. Y luego permeabilizar la vía aérea, colocar su mascareta con oxígeno y colocar el anticonvulsivo convencional, que es el tiopental. Y si no hay respuesta con esto, midazolam. Y si el paciente sigue convulsionando, se va volviendo morado, cianótico, porque la convulsión no le deja tomar aire. Entonces yo lo relajo y de esa manera lo puedo oxigenar. Pero la convulsión sigue en el cerebro. La convulsión continúa en el cerebro. Ya no lo veo porque está relajada, pero sí sigue. En caso de hipotensión y depresión cardiovascular, he visto malas actitudes en algunos anestesiólogos y por eso es que tienen a veces problemas legales. Nunca colocar una anestesia si no tienes una buena vía. A mi ancianito del jueves le habían puesto una vía 24 para una fractura de cadera. 24, pues. Si necesito sangre, ¿pasará por ahí? No. Una vez que lo dormí, bueno, pedí a mi colega que está conmigo ahí que le ponga una vía más gruesa. Para el primer trasplante de corazón, de hígado que hice acá en el hospital, le coloqué un introductor acá en la subclavia de 7.5 French. Ya me pasé, porque decían que sangraba un montón, tal lo coloqué. Y me coloqué otro acá en la parte. Entonces el usiólogo me dijo, ya, Panchito, te estás pasando. ¿Tú sabes las dificultades que vamos a tener para sacar este introductor? Claro, no hay dónde comprimirlo, ¿no? Es que es diferente acá, lo comprimes bien o acá también, pero acá difícil. Y fuimos cambiando. Pero después de tantos trasplantes de hígado, yo he tenido 25 a 27 trasplantes de hígado. Entonces ya es diferente, ¿no? Ha ido cambiando todo. Entonces eso es vía. 2, monitor. Entonces tú tienes una buena vía, una 18, entonces vas a estar seguro. Tienes tu soporte, a veces los soportes son chiquitos, a veces son grandes. Y yo a veces cuando la presión comenzaba a caer y quería que pase volumen, lo agarraba, le colocaba yo el tacho del basurero debajo del soporte y lo llevaba casi hasta el techo. Ya te imaginas más velocidad, más volumen. Ustedes tienen que llevarse este consejo. Hay catéteres cortos, 18, y catéteres endovenosos centrales largos, pero 18. ¿Cuál de ellos pasa más rápido en el corto?
y no ven el largo. Entonces, esto también es importante. Bien, entonces, ¿qué haces cuando alguien está hipotenso, está con depresión? Primera medida que tú haces es Trendelenburg para mejorar el retorno venoso. En forma simultánea le aumenta la velocidad de goteo. Y le pones, ¿qué? Su máscara de oxígeno. Luego dices, la presión se mantiene baja, un vasopresor. De repente usas fenilefrina, yo tengo Efortil, no tengo fenilefrina. Si no hay respuesta al Efortil, usaré noradrenalina. Y si no hay respuesta y el paciente se me va al paro, tendré que usar adrenalina. Y luego, si el paciente para, comienzo a llamar, auxilio, auxilio, ayuda, ayuda, y tienen que venir. Alguien viene, no siempre, no todos vienen. Entonces, importante. Bien, luego tenemos la anestesia general. Anestesia general que quiero yo mencionarles. Veamos primera esta diapositiva. Siempre nos preguntamos, ¿quién fue el primer anestesiólogo del mundo? Y yo digo, cuando leía mi Biblia, decía ahí en Génesis capítulo 2, verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Cuando hablamos de sueño profundo, ¿hablamos de qué? De anestesia. Y mientras éste dormía, o sea, ¿qué hizo Dios? Le sacó una costilla y luego cerró. Entonces aquí observamos, y este mismo versículo, le vamos a ver después, lo usó un ginecólogo para evitar irse a la hoguera. Porque hay un verso bíblico en Génesis capítulo 3, verso 15, que la mujer iba a parir con más, dolor. Por eso, por haber hecho caso a la serpiente, parirás con más dolor. Y tu marido se enseñoreará de ti. ¿Ah? Sí, yo soy pastor. ¿Entiende? Entonces, pero como todo médico quiere que no le duela a su paciente, vamos a ir viéndolo. Entonces, mire algo interesante. Aquí nos habla del primer anestesiólogo, nos habla del primer cirujano torácico y nos habla también del primer cirujano plástico. La sutura, no sé qué sutura, pero seguro reabsorbible. ¿De acuerdo? Sigo. Miren, siempre fue un dilema grande poder dar anestesia. Mira ahí a un señor probablemente qué trago le habrán dado, pero había que operarlo. Pero no podía soportar y se colocaron entre varios para poder operar. Luego miren lo que ocurría en la antigüedad, los extraños métodos de anestesia. Por ejemplo, la estrangulación. Estrangulaban a la persona y una vez que perdía la conciencia, sentaban, la lavaban y lo operaban. Y aquí tenemos este método de estrangulación ha sido usado por los asirios, ¿para qué? Para circuncidar. Yo no sé, voy a revisar, estoy desde hoy en la mañana motivado para ver qué usaban los israelitas para circuncidar. Pero debe haberle dolido. ¿Por qué digo que debe de haber dolido? Porque Moisés no circuncidó a su hijo, sino cuando ya iba a entrar a Egipto. Y su hijo ya tenía 12 años. Y se circuncida justo al nacer. Entonces, cuando ya Moisés se va a Egipto para poder decirles que deje a su pueblo salir, Dios lo quiere matar. Y su mujer Séfora entiende que había pecado. ¿Qué pasó? Agarró a su hijo, agarró el cuchillo y le cortó el prepucio a su hijo. Pero debe haber dolido por eso que él no circuncidaba a su hijo, ¿no? Por algo. Pero no sabemos qué técnica usaba. Muy bien. Entonces, esta técnica de estrangulación se usó hasta el siglo XVII en Italia. Luego, miren, la contusión cerebral. Colocar la cabeza en vasijas de madera y golpearlo hasta dejar inconsciente.
¿Cuántos nunca más despertaron, no? Nunca más. Y luego la técnica de la hipnotización, de Mesmer. Y esta es nuestra técnica de nuestros paracas, ¿no? De nuestro Perú. Nuestro Perú, la famosa trepanación, tenía éxito si este cirujano que estaba operando, chactando la coca, dejaba caer saliva con cocaína y le anestesiaba. Mire qué tremendo. Bien, luego vinieron mucha gente que estaba estudiosos, habían biólogos, habían odontólogos, etc. Por ejemplo, este señor llamado Horacio Belz, él observó en una fiesta de los jóvenes que estaban inhalando óxido nitroso, uno se había golpeado y estaba que le sangraba la pierna y ni siquiera se había percatado. Dijo, ese es el investigador observador. Y él se extrajo un diente con óxido nitroso, sin dolor. Entonces, después que hizo varios experimentos, quiso hacer una demostración en público. Y se consiguió una persona. Y a la hora que estaba haciendo la demostración en público, el paciente comenzó a gritar como si le doliera. ¡Ay, me duele! Se frustró esta demostración. Este Horacio Belz se volvió alcohólico, se deprimió y se mató. Y después de un tiempo encontraron a este personaje y le dijeron, ¿te dolió? ¿Por qué gritaste? Le dijo, ¿te dolió? No, no me dolió. Entonces, ¿por qué gritaste? Porque bueno, quería gritar, pero no le dolió. Sigo. Este señor William Morton fue también un odontólogo que era alumno de este señor de Horacio Belz. Y él también se preparó para hacer la demostración de éter en el año 1846, el 16 de octubre. Y este es el señor Simpson, que les decía yo, que se salvó de la hoguera, porque iba a ser quemado como un brujo, como un hechicero, porque había dado anestesia a una paciente. Y él dijo, no, pues si me van a querer matar, también mátenlo a Dios, porque Dios anestesió a ¿quién? A Adán y le sacó una costilla. Y eso le salvó de abogado y no lo condenaron a muerte, porque en esa época, pues, los jesuitas especialmente eran responsables de las hogueras y mataban a todo el que creían que estaba. Bien, antes del año 1846 era difícil operarse. Tenían miedo porque los anestésicos no cumplían su objetivo. 2, había mucho dolor. 3, hemorragias e infecciones. Por lo tanto, no había oportunidad de operarse. Y si había que operarse de emergencia, hacían su testamento. Un testamento donde decía, a mi hija menor le dejo el primer piso y el carro. A mi hijo mayor lo dejo el tercer piso para que construya todavía. Y el segundo lo dejo por acá. Pero a la hora que se despertaba el señor, agarraba su testamento y lo rompía. Porque ustedes saben, hay muchos hijos que son inclementes. Una vez que reciben la herencia, votan al papá y a la mamá. Y si no lo votan, lo mandan a un hospicio. Por si acaso. No se vaya a olvidar así que no se vaya a olvidar. Bien, pero después del año 46 progresó la anestesia y progresaron las especialidades de cirugía. ¿A qué te vas a presentar, hija? ¿A qué te vas a presentar? Cirugía. Entonces ella, por ejemplo, quiere hacer una colelab, me dice, doctor Rojitas, una colelab. Ya, pero ¿cuánto me vas a pagar? 50 soles nomás, doctor. Oye, así hay, todavía con todo. ¿Qué significa con todo? Llevas el tubo, llevas el alentón, todo llevas. Le dije, no, le digo, yo solamente voy a la anestesia, nada de que lleva, nada, yo no viendo nada. Y así por el estilo. Sigo. Esta fue la primera demostración en público.
en el Hospital General de Massachusetts. Y aquí tenemos al anestesiólogo Morton colocando anestesia y al cirujano que estaba operando, miren acá estaba operándole, extrayendo vasos sanguíneos anormales de la piel. Pero bastó con esto y fue padre ¿de qué? De la anestesia. Y después que hizo este experimento, comenzó a mandar cartas a todo el mundo y a todo sitio. Y en eso le llega a Inglaterra, a Crawford Long, que esta demostración ya lo había hecho allá en el año 1842. Y él lo había hecho después de 4 años, pero nunca lo publicó. Entonces, ¿quién quedó como Morton? Bien, luego, definición, la anestesia general es la depresión descendente e irregular del sistema nervioso. Y es un estado de ausencia de percepción de todas las sensaciones. Para que se pueda cumplir la definición de anestesia general, se necesita cumplir estos 5 objetivos. Si no se cumplen estos 5 objetivos, no hay anestesia general. Primer objetivo, yo antiguamente le había puesto hipnosis. Ahora, de 2018 en adelante, se llama estado de ¿qué? De inconsciencia. No puedo decir está dormido. Tengo que decir está inconsciente. ¿De acuerdo? Ni siquiera coma, está inconsciente. Segundo, analgesia. No, ¿qué digo yo? Antinocicepción. ¿Cómo sé que le está doliendo? Porque la presión se eleva, porque la pupila se dilata o porque está llorando. ¿Cómo puede llorar? Llora. Ustedes no sé si han visto que se ponen las pupilas, la esclera roja. Se pone midriática. ¿Por qué? Porque si hay dolor, se libera catecolaminas. Y si hay catecolaminas, hay midriasis. ¿De acuerdo? Sigo. Inmovilidad. Siempre necesitamos bloqueo neuromuscular para intubar, pero también para cirugías de abdomen necesitamos que esté relajado. Luego, amnesia, pérdida de la memoria reciente o anterógrada. En Norteamérica, los abogados están pegados a la puerta de las salas de operaciones para ver que el paciente se despierta y hacer un juicio al cirujano y al anestesiólogo. Por eso es que ellos pagan altos seguros, porque un juicio, me desperté en media operación y, bueno, escuché yo que me estaban diciendo que tengo un cáncer avanzado. Ah, ya, muy bien, juicio. Entonces, todas esas cosas son importantes. ¿Y qué hacemos para evitar esos problemas? Damos amnésicos, pues. Vamos a ver después que el mayor amnésico es las benzodiazepinas. Otro amnésico, ¿cuál es? Es la ketamina y los anestésicos. Hace unos 3, 4 días atrás, yo trabajo de profesor en la San Martín en posgrado, y bueno, finalmente, una mamá me dice, mi hija muy estresada, doctor, muy estresada. Yo no sé, me he ido a la farmacia a comprarle una benzodiazepina para darle. Le digo, señora, si usted le da, lo que estudia bien la noche, mañana no se acuerda. ¿De acuerdo? Mañana no se acuerda. Gracias a Dios que no le quisieron vender, le digo. Si no, le hubiera matado a su hijita. Le hubieran jalado porque no se hubiera acordado nada de lo que estudió. Porque produce, ¿qué? Amnesia anterógrada. O también se llama reciente. Luego, estabilidad autonómica. Entonces, normalmente uno tiene que mantener la presión normal. Ligeramente más 20, menos 20, más 20, menos 20%. Si tiene 120, más 20, menos 20, más 20, menos 20. Entre 100 y 140. Si está muy alto, ya no, pero le está doliendo. Y si está más bajo, ya te estás pasando, ¿no? A eso se refiere. Bien, sigo. Mecanismo de acción. El mecanismo exacto ha pasado muchas veces como algo que no es misterioso, ¿no? Cómo actúan. Pero de todas maneras hay algunas teorías. Por ejemplo, los anestésicos generales y benzodiazepinas actúan en este complejo GABAérgico. Cuando se une el GABA, este canal de cloro se abre y produce sedación, hipnosis y anestesia.
Entonces, mire que es importante. Voy a leerlo. Actúa en el receptor GABA A, el cual está asociado al canal de ion cloro. La activación de estos receptores conduce a la hiperpolarización de la neurona, resultando en sedación, ansiolisis, hipnosis, hasta anestesia. ¿Sigo? Pero también la ketamina, el óxido nitroso y el xenón son antagonistas de este receptor de NMDA. Este receptor es responsable del dolor, especialmente de los dolores neuropáticos. Y luego, los receptores nicotínicos son básicamente responsables de la acción analgésica de los agentes inhalatorios. Yo, esta última parte, no estoy de acuerdo. Yo tengo 40 años de anestesiólogo y de todas maneras, con sebo o con el isoflurano, el paciente necesita fentanilo, remifentanilo o cualquier opioide, porque solito le duele. Así que lo que me hablaron en Madrid, que vaya a ver que es un trabajo bonito para que usted sea, porque yo era speaker de ABO en esa época y ABO vendía sebo. Le dije, no estoy de acuerdo, ¿para qué voy a gastar mi pasaje en vano? Le digo, de Barcelona, yo estoy en Barcelona, no, le digo. Bien, sigo. Este es el complejo GABAérgico que les menciono. Miren acá. Acá voy a sacar algunas cosas que les va a servir a ustedes. Por ejemplo, cuando este GABA se une a este receptor, este canal se abre. ¿Y qué ingresa? Cloro. Y cuando ingresa cloro, te da ansiolisis, sedación, hipnosis y anestesia. Bien, cuando las benzodiazepinas se unen a este receptor, van a permitir que el GABA se una a este receptor y vuelve a producir lo mismo que el GABA. Bien, cuando los barbitúricos se unen a este receptor, también potencian al GABA y permiten que se abra. Pero este canal se puede abrir también en ausencia de GABA. Concluyo. Las benzodiazepinas van a actuar siempre y cuando haya ¿qué? GABA. Si no hay GABA, no funciona. Mientras que los barbitúricos pueden funcionar en presencia o en ausencia del GABA. Y los anestésicos generales también se unen al receptor y potencian al GABA. Todos estos productos que le estamos mencionando son agonistas del GABA. Agonistas del GABA, agonistas convencionales. Pero este producto que lo tenemos abajito, que se llama picrotoxina, míralo por favor, picrotoxina, cuando se une a este receptor, este canal se cierra. Al cerrarse el canal, produce excitación, convulsión, mientras que cuando se unen los anteriores, ¿qué produce? Ansiolisis, sedación, hipnosis y anestesia. El de acá que produce excitación y convulsiones. Por eso que a este producto se le llama agonista inverso, porque tiene efecto contrario a los estos. Mientras estos producen sedación, ansiolisis, este que produce convulsiones. ¿Cómo se llama? ¿Agonista qué? Inverso. Inverso. Sigo avanzando. Los tipos de anestesia: anestesia general endovenosa, inhalatoria, balanceada. Y acá tengo yo los anestésicos que puedo usar: anestésicos inhalatorios, drogas adyuvantes y la anestesia combinada. Normalmente la anestesia combinada puede haber de dos formas. Yo a un bebito le doy anestesia general, lo hago dormir y después lo volteo y le hago su bloqueo caudal o epidural. Porque la anestesia general produce más dolor que la regional. Entonces, con la regional yo le voy a aliviar más el dolor. Entonces lo voltean y finalmente se llama combiné. Combiné una general con una regional. Pero también hay una combinada a nivel regional. Hay una aguja
que va al espacio epidural y la otra parte al espacio raquídeo. Se llama anestesia combinada raquídea y epidural, que se está usando mucho también. Anestesia general, aquí para mostrarles esta maquinita que están viendo acá. Este es el doctor Rojas, por si acaso, intubando. Fue comprada el 2000. Estas fueron las primeras Drager que compramos. Mire qué lindo. Y mire lo que tiene acá este producto que se llama cagnógrafo. Y ahora, recordemos siempre, una sala de operaciones tiene que tener monitoreo no invasivo e invasivo. Dentro del monitoreo no invasivo tienes tú el electrocardiograma. ¿Qué más tienes tú? Acá está, mira, acá está la figurita. Yo estoy queriendo abrir como mi computadora. ¿No? El electrocardiograma, la presión arterial. También tienes tú, mira acá todos estos elementos. Entonces, ¿qué tiene un monitoreo no invasivo actual? Tiene electrocardiograma, tiene lo que se llama saturación, tiene presión no invasiva y tiene cagnógrafo. Pero aparte tiene MAG o CAN, o sea, cuánto de concentración alveolar está recibiendo el paciente. Todo eso tiene. Por si acaso, eso es lo último que debe existir en una sala. ¿Desde cuándo se empezó a usar esto? 1986. Pero ¿cuándo compró el Seguro Social el Hospital Revalete? El 2000. ¿Cuánto ha pasado? 24 años, creo, ¿no? 1986. ¿Cuánto ha pasado? 14 años, ¿no? 14 años. Esto lo han comprado en el 2000. 1986. Los ricos del mundo se reunieron y dijo, los monitores básicos esenciales deben tener esto. Bien, sigo avanzando. Este es, para que tengan una idea, una máquina ahí en gráfica, ¿no? Y lo que quiero mostrarles es el cagnógrafo. Miren ahí el cagnógrafo. El pulmón exhala y luego, ¿qué bota? CO2. Cuando yo coloco el tubo endotraqueal, tiene que salir cagnógrafo. Si el tubo no está colocado a nivel traqueal, ¿dónde se encuentra? En el estómago. Y no se ve nada. Además, actualmente se ha observado que este es útil también como pronóstico en la reanimación cardiopulmonar. Si tienes un valor por debajo de 10, tu pronóstico es malo. Si tienes entre 10 y 15, tu pronóstico todavía. Pero si tienes por encima de 15, tu pronóstico es bueno. Entonces ahora se está usando como pronóstico. Bien, luego aquí tenemos los tipos de agentes que tenemos. Anestésicos gaseosos o gases anestésicos y anestésicos volátiles. Este anestésico gaseoso de este grupo, orgánico, alicíclicos, ya no funcionan, ya fueron. Y nos quedamos ahora con óxido nitroso y también con xenón. ¿Sabe cuándo fue sintetizado el óxido nitroso? 1771. Por eso yo digo es un anestésico como universal textil. Aunque pasen los años, se mantiene joven. 1700, ¿cuánto? 71. Y este xenón es reciente, ¿no? Yo empecé a escuchar en Sudáfrica el año 2008, pero ya de 2006 ya teníamos. Pero de todas maneras, fabricar y obtener es muy caro. Por eso es que no es tan fácil vender. Luego, los volátiles. Algo más. Estos agentes gaseosos no necesitan vaporizadores. Estos no necesitan vaporizadores. Pero los agentes volátiles sí. Se llama volátiles porque cambia de líquido a vapor. Pero para que sea exacto, necesita un vaporizador. Y cuando usted ve una máquina, dice only sebo, only iso, only desflurano.
es exclusivo para eso. Por si acaso, no es. Y luego, ¿quiénes son los que tenemos? De este lado solamente están los fluorados alotano. ¿Pero por qué? El alotano es un agente muy barato, pero también hay países muy pobres. Indiana, por ejemplo, es muy pobre. La India, en África, muy pobres. ¿Qué van a poder comprar? Poquito más si quieren que se opere sin nada. Y luego de este grupo tengo el isoflurano, el desflurano y el sebo. El sebo es lo que más se usa. Muy bien, ahí nos vamos a quedar unos 10 minutitos para darnos, se van a lavarse la carita para ver, porque también a veces los arrullo un poquito, ¿no? Muy bien.